lo supe desde la primera noche. Cuando escuché a mi hija de 7 años susurrar nombres y fechas mientras dormía, comprendí de inmediato que algo antiguo acababa de abrir los ojos en esta casa. No eran balbuceos infantiles. Eran nombres cargados de historia, fechas marcadas por el dolor, murmullos con la densidad de alguien que ha vivido demasiado. El reloj de pared pareció ralentizarse, como si el tiempo se estirara, dejando escapar hilos del pasado entre sus agujas. Sentí un escalofrío recorrerme lentamente, no en la piel, sino en el alma. Las paredes guardaron silencio, un silencio espeso, casi sagrado, que hizo vibrar la habitación como si recordara algo olvidado. Los susurros se repetían, una y otra vez, con esa voz pequeña que no debería conocer la tristeza. Nombres que jamás habíamos escuchado. Fechas que no tenían sentido en nuestro mundo cotidiano. Y sin embargo, yo las reconocía. No desde la lógica, sino desde un rincón perdido de mi corazón. Dicen que hay heridas que no pertenecen a esta vida. Cicatrices que arrastramos de existencia en existencia, esperando el instante justo para ser reconocidas. Y esa noche, las sombras del pasado tocaron la puerta de mi espíritu. Mi respiración se volvió pesada. El aire adquirió un olor frío, como el de una habitación cerrada durante 100 años. Y en la penumbra, mientras mi hija dormía, tuve la certeza absoluta de algo imposible. Ella estaba recordando. Y yo también. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual. Aquella tarde, la casa estaba envuelta en una quietud densa, como si alguien hubiera detenido el mundo con la palma de la mano. El sol se filtraba a través de las ventanas, dejando líneas doradas suspendidas en el polvo del aire. El aroma de la sopa recién hecha llenaba la cocina, y el tic-tac del reloj acompañaba cada latido de mi pecho. Entonces, la puerta se abrió. Los pasos pequeños de mi hija resonaron en el pasillo, pero había algo distinto en ellos. Antes, solían venir acompañados de risa, de historias escolares, de colores y dibujos arrugados. Ahora, eran pasos lentos, arrastrados, como si caminara con siglos a cuestas. Su mochila cayó al suelo con un golpe sordo, y un hilo de polvo se elevó a la luz. Me giré sonriendo, esperando el saludo alegre de siempre. Pero cuando la miré, su mirada me atravesó. No había brillo infantil. No había curiosidad. Había reconocimiento. Como si me observaran dos ojos que ya conocían cada rincón de mi alma. ¿Cómo te fue hoy?, pregunté con una voz suave, intentando sonar normal. Ella no respondió. Solo se quedó quieta, respirando muy despacio, con los hombros tensos. El olor a tierra húmeda la rodeaba, como si hubiera estado en un bosque y no en la escuela. Sus manos estaban frías, tanto que al rozarlas sentí un escalofrío que subió hasta mi cuello. ¿Estás bien?, insistí. Entonces, sin apartar la mirada, levantó una mano y la apoyó en mi mejilla. Su piel, helada. Su gesto, demasiado adulto. Y con una voz casi inaudible, dijo: No recordaba que tus ojos fueran así. Mi cuerpo se paralizó. Ella nunca había dicho algo así. No tenía sentido. Pero su tono era el de alguien que acababa de reencontrar algo perdido. Se apartó, caminó hacia su habitación y cerró la puerta con suavidad. El pasillo quedó impregnado de ese olor a humedad antigua. La casa entera pareció contener el aliento. Mientras apretaba mis manos para calentarlas, noté que el aire a mi alrededor se había vuelto más frío. Tan frío, que pude ver mi propio aliento. Y allí, en medio de la cocina, con la sopa aún humeando, sentí por primera vez que no estaba sola con mi hija. Había algo más. Algo silencioso. Observando. Pasaron algunas horas. La noche cayó sin pedir permiso, tiñendo la casa de un azul oscuro que parecía respirar sobre las paredes. Encendí una lámpara amarilla, suave, intentando que el ambiente no se sintiera tan vacío. Mi hija no había salido de su habitación. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujir lento de la madera, como huesos antiguos acomodándose. Tomé valor, caminé por el pasillo y golpeé la puerta suavemente. ¿Puedo entrar?,
No respondió. Abrí con cuidado. Ella estaba sentada en el borde de la cama, mirando la ventana completamente a oscuras, sin cortinas ni luna. Su cuerpo pequeño se veía tan frágil, pero su postura, demasiado firme. Cariño, susurré. Giró la cabeza lentamente, y esa mirada. Vacía, profunda, obscenamente adulta. Se clavó en mí. Entonces lo dijo. Con una voz tranquila, sin rabia, sin duda, como quien describe un recuerdo. Tú no eres mi madre, la otra volverá. Sentí como el mundo se hundía bajo mis pies. Mi respiración se detuvo, y un sudor frío me recorrió la espalda. Mis manos temblaron, pero no grité. No podía. Era como si una fuerza invisible me hubiera apagado la voz. No supe qué responder. La sangre en mis venas se volvió hielo. Mis pensamientos eran un remolino que no encontraba salida. Ella parpadeó una vez. Lentamente. Y después volvió hacia la ventana, como si observara una señal que solo ella podía ver. ¿Quién es la otra? Alcancé a murmurar. Pero ya no respondió. Parecía haber apagado el interruptor de su presencia, quedándose en un estado de espera. Una espera que no pertenecía a los niños. Retrocedí un paso. El suelo crujió. Y ese simple sonido se sintió como un grito dentro del silencio. Cerré la puerta con cuidado, apoyé la espalda en la madera del pasillo y dejé escapar una lágrima silenciosa que no supe explicar. Porque en el fondo, algo dentro de mí reconocía esa frase. Como si ya me la hubieran dicho antes. En otra vida. En otro instante. El silencio se volvió pesado, doloroso, vivo. Y supe que aquello era apenas el principio. Los días siguientes fueron como vivir en un espejo agrietado. Pequeñas fracturas en la rutina diaria comenzaron a mostrarse, como si el mundo recordara algo que yo aún no podía nombrar. Mi hija despertaba cada madrugada, exacta a las 3:17. Siempre con los ojos muy abiertos, respirando rápido, sudor en la frente y un murmullo quebrado escapando de sus labios. No llegué a tiempo. La puerta se cerró. Ella quedó sola. Yo la abrazaba fuerte, sintiendo como su cuerpo temblaba. Pero en esos temblores había una tristeza que no era de una niña. Cada mañana, la casa estaba más fría. No importa cuántas mantas usáramos, no importaba cuán alto subiera la calefacción. Un viento invisible atravesaba cada habitación. Las ventanas empañadas mostraban pequeñas formas dibujadas con dedos desconocidos. Líneas curvas, iniciales antiguas, fechas repetidas. Y por las noches. Crujidos en el pasillo. Pasos lentos. Deslizantes. No humanos. A veces, me despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie junto a la cama, observándome. Pero cada vez que encendía la luz, solo encontraba ese aire helado y la marca de pequeños pies húmedos sobre la madera. Mi hija comenzó a dibujar sin descanso. Hojas y hojas con la misma figura. Una mujer con trenza larga, vestido oscuro, llorando frente a una puerta cerrada. Cada dibujo era más detallado, más preciso, más desesperado. Cuando intentaba descansar, un déjà vu me devoraba. Sentía que ya había vivido este exacto momento. La lámpara tenue. El silencio opresor. El aroma a madera húmeda. Recordé vagamente una frase. Todo se repite hasta que se sana. Pero lo peor llegó la cuarta noche. Desperté con un golpe seco. Corrí al pasillo. Mi hija estaba parada frente a la pared, de espaldas a mí. Su cabello caía desordenado, y su voz era apenas un hilo. Ella prometió volver, pero no llegó. Mi corazón se quebró con ese susurro. No sabía quién era ella. Pero en mi pecho, una vieja herida se abrió sin permiso. La tomé de los hombros. Fríos como mármol. Giró lentamente el rostro, y su mirada ya no era de este tiempo. ¿De dónde conoces esa historia? Pregunté, sin aliento. No es historia, respondió. Es recuerdo.
Y entonces lo supe. No estábamos poseídas por miedo. Estábamos empapadas de memoria. La tensión en la casa comenzó a crecer como raíces invisibles debajo del suelo. Cada objeto parecía más pesado, cada sombra más larga, cada silencio más vivo. Había noches en las que despertaba sin entender por qué, con el corazón acelerado, los ojos muy abiertos y la sensación de que algo, o alguien, me observaba desde el rincón más oscuro. Las luces parpadeaban sin motivo aparente. La calefacción se apagaba justo a las 3 de la mañana, y el aire se volvía gélido, casi sólido. Mi hija dormía, pero en su respiración había algo irregular, como si una voz interna la llamara desde lejos. Y entonces, una tarde gris, cuando el viento golpeaba las ventanas con insistencia, escuché un timbre. Corto, seco, contundente. Abrí la puerta. Allí, en el umbral, estaba una anciana. Su cuerpo era delgado, casi frágil, cubierto por un abrigo largo color ceniza. La piel de su rostro estaba marcada por líneas profundas, cada una pareciendo un camino recorrido, una vida vivida. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Transparentes, acuosos, con un brillo antiguo. Un brillo que reconocí sin reconocer. No preguntó si podía entrar. Simplemente me miró, y asintió con una calma que desarmó mis defensas. Por fin, susurró. El ciclo se abre otra vez. Mi corazón dio un vuelco. Sentí como la sangre me golpeaba las sienes. La invité a pasar casi sin querer, como si una fuerza invisible moviera mis manos. Sus pasos eran lentos, pero cada pisada parecía pesar siglos. Se detuvo al ver a mi hija dormida en el sofá. La observó con respeto, tal vez con compasión. Luego murmuró, sin mirarme. Ella recuerda. Y tú, comienzas a hacerlo. Mi piel se erizó. ¿Quién es usted? Pregunté, intentando sostener mi voz. La anciana sonrió apenas, como quien escucha una pregunta infantil. Solo soy una testigo. He visto este hilo en muchas vidas, ir y venir, romperse y atarse de nuevo. Se sentó, exhausta, y al hacerlo, el aire cambió. Se volvió más pesado, pero más claro al mismo tiempo. Parecía que el mundo contenía el aliento para escucharla. Lo que sientes no es miedo, dijo con suavidad. Es memoria. Cuando las almas quedan en deuda, buscan forma de reencontrarse, vida tras vida. Sus palabras cayeron como pétalos sobre piedra. Hay promesas que no se cumplen en un solo nacimiento, continuó. Y cuando eso ocurre, las almas se enlazan, como dos hilos que, aunque se separen, siguen vibrando al mismo ritmo. Mis manos comenzaron a temblar. Tu hija no es nueva para ti. Es antigua. Lleva siglos buscándote. Sentí un nudo en la garganta. Pero, ¿por qué ahora? Susurré. La anciana bajó la mirada, como cargando el peso de la respuesta. Porque en otra vida, la dejaste sola. Sin quererlo. Y esa herida no sanó. El silencio se volvió denso, aterrador, real. ¿Y yo? Pregunté con la voz rota. ¿Por qué empiezo a recordar? La anciana levantó la mano y tocó mi pecho, justo sobre el corazón. Su dedo estaba helado, pero detrás traía calor. Porque ya es tiempo. De reconocer, de llorar, de sanar. Las almas no regresan para atormentar. Regresan para completar lo que quedó abierto. La casa pareció temblar suavemente. El reloj se detuvo. El viento cesó. Entiende esto, susurró ella, con solemnidad. No estás viviendo algo nuevo. Estás viviendo algo repetido. Una lágrima cayó por mi mejilla, silenciosa, inevitable. La anciana suspiró, y sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si una pieza perdida hubiera encontrado su lugar. El frío en la casa, explicó, no es espíritu, es nostalgia. El pasado tiene temperatura cuando toca el presente. Su mirada brilló. Pero aún falta lo más importante, el recuerdo completo. Mi hija, entonces, agitó los labios dormida y susurró un nombre antiguo,
que ya había oído en mis sueños. El corazón me dio un vuelco. Se lo dije a la anciana. Ella cerró los ojos, como en oración. Ese es el nombre de la vida pasada. Y cuando lo pronuncie despierta, la puerta se abrirá. Mis piernas flaquearon. Mi alma tembló. La anciana se levantó lentamente. Cada paso hacia la puerta parecía deshacer un nudo invisible en el aire. Antes de salir, se volvió hacia mí. Recuerda, 2 almas del mismo hilo, nunca se pierden. Solo se buscan, hasta reconocerse. Entonces, se marchó hacia la penumbra. Y la casa respiró, como si hubiera contenido siglos en un solo día. El recuerdo no llegó como una imagen, sino como un golpe de viento que cruzó mi pecho y se llevó el aire de mis pulmones. Me encontraba sentada junto a mi hija, intentando procesar las palabras de la anciana, cuando un mareo me tomó de improviso. Parpadeé, y al abrir los ojos, ya no estaba en mi casa. Frente a mí se extendía una ciudad antigua, de finales del siglo XIX. El aire olía a humo de chimenea, a cuero viejo, a tinta derramada sobre documentos. La luz era tenue, un amarillo opaco proveniente de lámparas de aceite que temblaban con cada corriente de aire. El suelo bajo mis pies era de piedra mojada, y los carruajes pasaban dejando un ruido constante de ruedas golpeando adoquines. Las personas caminaban con prisa, abrigadas con capas largas, sombreros oscuros, y miradas que evitaban contacto directo, como si todos ocultaran secretos. Yo llevaba un vestido largo, pesado, de un azul profundo casi negro. Mis manos estaban manchadas de tinta, llevaba papeles escondidos en el bolso. Sentía mi corazón acelerado, palpitando con urgencia. Oí mi nombre. Pero no era el nombre que llevo ahora. A mis espaldas corría una niña, la misma niña que hoy duerme en mi casa, con una risa que resonaba dulce y empapada de confianza. Su cabello era trenzado, adornado con un pequeño lazo rojo. Sus ojos sobresalían brillantes, llenos de vida y llenos de reconocimiento. La tomé de la mano, apretándola con fuerza, porque sabía que algo oscuro se acercaba. Detrás de nosotros, hombres vestidos con abrigos largos y sombreros altos avanzaban con paso firme. Eran oficiales, buscaban papeles, buscaban traición, buscaban silencios que decían demasiado. Yo había escrito algo, un manifiesto, palabras prohibidas que podían cambiar el destino de muchos. Cuando sus botas chocaron contra el suelo empedrado, todo vibró a nuestro alrededor. Los gritos de los vendedores se apagaron de golpe y las calles parecieron estrecharse. Corrimos. Corrimos entre callejones húmedos, pasando por puertas entreabiertas de tabernas donde el olor a cerveza y sudor nos golpeaba. Mis zapatos resonaban como martillazos en mi cabeza. La niña reía, no por alegría, sino por nerviosismo. Su risa era una máscara. Doblamos por una calle más angosta, donde la luz no llegaba. Allí, una puerta de madera esperaba, cerrada, firme. Golpeé 3 veces. Una mujer desde dentro preguntó quién era. Mi voz tembló. Ella dudó, pero finalmente abrió. Nos dejó pasar. Dentro había silencio, un silencio familiar, quebrado solo por el aroma a pan recién horneado y por la luz amarilla que iluminaba la mesa de madera. Apoyé los papeles sobre la mesa. La niña se sentó en una silla alta y me miró con la misma mirada que tengo frente a mí cada día en esta vida. La mujer que abrió la puerta me abrazó con fuerza. Su abrazo olía a hogar, a seguridad temporal. Pero entonces golpearon la puerta. Fuerte. Seco. Definitivo. La niña saltó de la silla y se escondió detrás de mí. Mi corazón martillaba en mi pecho como un tambor de guerra. Yo sabía que había llegado el momento. La mujer abrió apenas una rendija. Los oficiales empujaron con violencia, invadiendo la casa como un viento frío. Gritaron mi nombre, el antiguo, el que ya no digo. Me tomaron por los brazos. La niña lloró fuerte, llamándome madre, madre, madre. Intenté soltarme, pero sus manos eran como grilletes de hierro. Me arrastraron hacia la calle. La nieve caía escasa, apenas un aliento helado que tocaba mi rostro.
La niña seguía gritando, corriendo detrás, pero un oficial la detuvo. Sus ojos se mezclaron con los míos por un instante eterno. Allí, entre lágrimas, hice una promesa: volveré por ti. Te lo juro. Cueste lo que cueste. Los oficiales rieron como quien escucha cuentos infantiles. Me llevaron a un edificio oscuro, húmedo, con paredes cubiertas de moho. Un calabozo. El olor era insoportable, sudor antiguo, sangre seca, lágrimas acumuladas por generaciones. Me arrojaron dentro. Caí de rodillas sobre la piedra fría. Afuera escuchaba los pasos de mi niña, su llanto golpeando mis oídos como campanas de duelo. Me acerqué a la pared, donde una pequeña grieta dejaba pasar un hilo de luz amarillenta. Saqué el anillo de mi dedo, aquel anillo dorado con un símbolo tallado como una lágrima vertical. Lo apreté contra mi pecho. Escribí una carta apresurada con los últimos trazos de tinta que quedaban en mis dedos. Una promesa. Una despedida. Una explicación que el tiempo sabría decodificar. La escondí dentro del anillo, sellándolo. Luego lo dejé caer por la grieta, orando para que llegara a sus manos. Los oficiales volvieron días después. Me llevaron lejos. Muy lejos. No la volví a ver. Mi último pensamiento, antes de que la oscuridad final me abrazara, fue su mirada. Esa mirada rota. Ese abandono involuntario. Ese ciclo que jamás debió repetirse. Y mi alma juró volver. Volver y terminar lo que quedó abierto. Volver y sanar lo que quedó roto. Volver y cumplir aquella promesa. Era un juramento de otra vida. Un hilo, que no se corta. Cuando abrí los ojos, el aire de mi casa era distinto. No era solo el olor del polvo del tiempo detenido, era el aroma de una historia recién despertada. El viento que entraba por las ventanas tenía la textura de un recuerdo antiguo, como si cada molécula del aire trajera ecos de otra época. Me quedé sentada en el suelo, con las manos temblando, los ojos abiertos al límite, y una sola palabra resonando dentro de mi mente: volví. Sentía que el suelo respiraba bajo mis pies, como si la casa entera se hubiera dado cuenta de lo que acababa de ocurrir. Caminé hacia el comedor con pasos lentos, torpes, y entonces lo vi, sobre la mesa, descansando bajo el resplandor pálido de la lámpara, estaba el anillo. Era imposible. El mismo anillo del recuerdo. Oro envejecido, tallado con ese símbolo de lágrima vertical. Su brillo era tenue, pero contenía un pulso propio, una energía que parecía latir, como si un corazón diminuto hubiera quedado atrapado dentro. Lo tomé entre los dedos, y el frío del metal me atravesó la piel hasta el alma. En ese instante, escuché un suspiro detrás de mí. Me giré con un estremecimiento, pero no había nadie. Solo el eco suave de mi respiración y el crujir de la madera al contraerse por el frío. Puse el anillo sobre mi pecho, justo en el lugar donde aún sentía el toque helado de la anciana. Y entonces, una ráfaga de aire recorrió el pasillo, apagando la llama de la vela que ardía en la cocina. Todo se oscureció, pero dentro de esa oscuridad había algo cálido. Caminé hacia la habitación de mi hija, guiada solo por la memoria. Ella dormía profundamente, el rostro tranquilo, pero sobre su mesa de noche había algo que no recordaba haber visto antes, una fotografía sepia, antigua, de bordes gastados. La tomé con cuidado. En la imagen aparecían dos figuras, una mujer con un vestido oscuro y una niña de cabello trenzado. El fondo mostraba una calle empedrada, una farola, y una sensación de frío suspendido. Me miré a los ojos de esa mujer desconocida y supe, sin necesidad de palabras, que era yo. Sentí un vértigo inmenso, un vacío que me arrancó un sollozo contenido durante vidas. La fotografía olía a papel viejo y a destino. Me senté junto a mi hija y acaricié su frente. Su piel ya no estaba helada. Era tibia, viva, pero entre sus dedos dormidos, sostenía algo. Abrí con suavidad su mano y allí, apretado entre los nudillos, había un pedazo diminuto de papel amarillento. Lo desenrollé con el pulso tembloroso y leí unas palabras escritas con una caligrafía antigua, irregular, inconfundible: te lo prometí.
Volvería. No había firma. No necesitaba tenerla. Era mi letra. Mi letra de otra vida. El aire se cargó de electricidad. Las paredes vibraron con un crujido sordo, y por un segundo creí escuchar el sonido de la anciana susurrando desde algún rincón invisible, el hilo recuerda. Lloré en silencio, no de miedo, sino de comprensión. De reconocimiento. En ese instante, todas las piezas encajaron como si un diseño oculto hubiera estado esperándome desde hace siglos. El frío comenzó a disiparse. Sentí el calor subir desde el suelo, la madera tibia bajo mis pies. Las cortinas se movieron suavemente, no por el viento, sino por una respiración más grande, más profunda, como si la casa también estuviera aliviada. Los relojes, que desde hacía días parecían detenerse sin razón, volvieron a marcar el tiempo. El tic-tac resonaba con una cadencia nueva, más viva, más presente. Me miré en el reflejo del espejo del pasillo. Mi rostro tenía las mismas líneas, pero mis ojos no eran los mismos. Había algo detrás de ellos, una claridad, una aceptación, una ternura que no recordaba haber sentido jamás. Y entonces la vi, reflejada detrás de mí, la silueta borrosa de la anciana, sonriendo con esa serenidad que solo tienen las almas que han visto el final de muchos caminos. No me asusté. Solo bajé la cabeza en señal de gratitud. Y su voz, como un eco de agua, me dijo, ya puedes continuar. El pasado no pesa cuando se recuerda con amor. Parpadeé, y la figura se desvaneció, dejando en el aire un aroma a incienso y flores secas. La casa, por primera vez en semanas, estaba en paz. Me arrodillé junto a la cama de mi hija y susurré, ya estás a salvo. Y aunque dormía, una pequeña sonrisa se formó en sus labios, como si hubiera escuchado cada palabra. Cerré los ojos y sentí su respiración acompasada con la mía. 2 ritmos, un solo hilo. Una promesa cumplida. Afuera, el amanecer comenzaba a filtrarse. La primera luz del día entró tímidamente por la ventana, bañando el anillo sobre la mesa en un resplandor dorado. Y comprendí que no era solo un objeto. Era el testigo silencioso del tiempo, el guardián de una promesa que había cruzado la frontera de la muerte para cumplirse. El amanecer apenas comenzó a iluminar la casa cuando decidí preparar el desayuno. Quería que todo se sintiera normal, aunque dentro de mí palpitara un terremoto silencioso. El vapor del café se elevaba lento, como un incienso doméstico, mientras el pan dorado llenaba el aire de un aroma cálido, protector. Quería recibirla con luz, no con sombra. Entonces escuché pasos suaves detrás de mí. Giré lentamente, y allí estaba mi hija, de pie en medio de la cocina, con el cabello despeinado, una marca de almohada en la mejilla y los ojos hinchados de tanto llorar en sueños. No abrió la boca, pero esa mirada, esa mezcla de alivio, miedo y reconocimiento ancestral atravesó mi pecho como un rayo dorado. Me acerqué despacio, como quien se aproxima a un espejo que quizá revele una verdad que duele. Extendí los brazos y, apenas toqué sus hombros, su cuerpo se quebró. Ella se lanzó sobre mí con un llanto desgarrador. No era el llanto de una niña asustada. Era el llanto profundo de un alma que recuerda haber sido abandonada. Sus manos pequeñas se aferraron a mi ropa con una fuerza que no parecía humana, como si temiera que desapareciera frente a sus ojos. Su voz salió entrecortada, rota, con palabras presas en la garganta durante más de un siglo. No me dejes otra vez. Cada sílaba tenía la densidad del tiempo. Cerré los ojos, apreté mi frente contra la suya y sentí el temblor de su respiración mezclarse con la mía. El pasado y el presente bailaron una coreografía perfecta, reconociéndose en una sola exhalación. No me iré, susurré. No esta vez. Te lo prometo. Su llanto aumentó, pero ya no era un llanto de miedo, sino de liberación. Acaricié su espalda lenta, circularmente, como si ese movimiento pudiera borrar la memoria del frío de aquel calabozo. Durante minutos enteros, nos quedamos así, sin hablar, dejando que las lágrimas abrieran un camino entre las dos. Y entonces, sentí algo extraño. En la planta de sus pies, la temperatura subió. La casa entera parecía más tibia.
El aire perdió esa mordida helada que lo había caracterizado durante días. Se escuchó un crujido suave, pero no amenazante, como la madera al estirarse después de un largo invierno. Levanté la mirada y vi cómo las paredes parecían más claras, la luz más suave, como si la casa también estuviera llorando con nosotras, soltando siglos de tensión acumulada entre sus rincones. Mi hija separó su rostro del mío. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban con una luz nueva. Te esperé, dijo con un hilo de voz. Te busqué en cada rostro, en cada sueño. Supe que hablaba desde un lugar profundo, mucho más profundo que los 7 años de esta vida. Y aquí estás, respondí, acariciando su mejilla. Volvimos a encontrarnos. Sentí como una presión invisible que cargaba en el pecho desde hacía semanas se desvanecía. Como si una puerta interna hubiera estado cerrada desde aquella vida pasada, y finalmente se hubiera abierto. Ella me miró con esos ojos tan antiguos, y dijo algo que me heló con honestidad pura. Cuando la puerta se cerró, sentí que el mundo se rompía. Y te esperé, hola, hasta que ya no supe si existías. Mi garganta se cerró. Para una niña decir eso, era demasiado. Pero para un alma que arrastraba un trauma ancestral, era la verdad. Tomé sus manos y las apreté entre las mías, sintiendo como la piel tibia devolvía el pulso de siglos de espera. Nunca quise dejarte, respondí con lágrimas deslizando. La vida fue cruel entonces. Ahora es distinta. Ahora es posible. Ella asintió, temblando. ¿Prometes que no te irás? Esta vez sí. Esta vez no fallaré. Ella cerró los ojos y, al hacerlo, una lágrima resbaló por su mejilla, cayendo justo sobre el anillo en mi mano. Y algo mágico ocurrió, el metal brilló, apenas un destello leve, pero suficiente para saber que algo se estaba uniendo, sanando, completando. La niña respiró profundo. Luego, como si una fuerza invisible la inflara desde adentro, se enderezó, recuperando su postura infantil. Tengo sueño, susurró. Descansa, respondí. Ahora puedes. La acompañé hasta su habitación. Las sábanas olían a lavanda. Se acurrucó de lado, abrazando su almohada. Antes de cerrar los ojos, murmuró, gracias por volver. Apagué la luz, dejándola en penumbra cálida. Cerré la puerta lentamente, sin hacer ruido. Y al quedarme sola en el pasillo, dejé caer mi espalda contra la pared y lloré en silencio, vaciando el dolor que no sabía que llevaba, llorando por la niña de ayer, por la mujer que fui, por la promesa rota y ahora por fin cumplida. El pasado ya no tenía dientes. Por primera vez, sentí alivio respirando en los huesos de la casa. Y mientras me secaba las lágrimas, escuché una voz muy suave, casi un eco angelical, como si la anciana me hablara desde otro plano. Ningún hilo queda suelto cuando el corazón decide recordar. Suspiré largo. Sonreí. Sentí mi alma entera sentir con gratitud. Y entendí, el hilo estaba casi completo. Aquella noche, después de dejar a mi hija dormir en calma, me quedé sola en la sala, iluminada solo por la luz tenue de la lámpara. El anillo descansaba sobre mi palma, tibio, como si hubiera absorbido la temperatura de nuestro abrazo. Me acerqué a la ventana y observé el aire quieto del exterior, el viento ya no golpeaba los cristales, y por primera vez en semanas, no sentí la mirada invisible observándome desde las esquinas. Era como si el mundo esperara. Mi mente seguía procesando 1000 piezas a la vez, cada recuerdo, cada imagen del pasado que había irrumpido en mi presente. Busqué la fotografía sepia nuevamente, la sostuve frente a mí, permitiendo que mis ojos recorrieran cada detalle, el vestido oscuro, la trenza de la niña, la expresión de solemnidad en mi rostro antiguo. Y allí, en ese gesto, reconocí algo profundo, compasión, amor, miedo a perder. Una voz, no externa, sino dentro de mi pecho, habló con una claridad profunda, como si viniera directamente del alma. Fuiste más que su madre. La frase me atravesó sin ruido. Me senté, tratando de entender. Algo dentro de mí, no razón, sino intuición, soltó una pieza secreta. En aquella vida pasada, la niña no solo era mi hija biológica,
era mi motivo, mi promesa, mi despertar. En esa época, yo no podía tener hijos biológicos. Aquella niña me fue entregada bajo circunstancias dolorosas, abandonada, huérfana, con cicatrices en su espíritu. La tomé en mis brazos para salvarla, y sin saberlo, ella me salvó a mí. Nos reconocimos entonces, como ahora. Ella fue mi salvación en una vida dura, un rayo de inocencia en medio de persecuciones políticas, secretos, miedos, amenazas. En ese tiempo, yo era escritora clandestina. Luchaba por causas prohibidas. Y siempre supe que, si me atrapaban, la perdería. Esa certeza me perseguía como un fantasma silencioso. Por eso, mi promesa. Por eso, aquel anillo guardado con tanto celo. Apreté los ojos con fuerza, y la memoria me devolvió los últimos segundos de aquella vida, en el calabozo, cuando las puertas de hierro rechinaron abriéndose para llevarme al juicio final. Sus ojos me buscaron entre una multitud que no comprendía. Al verlos, supe que la hería de un modo imposible de sanar. Ese vacío quedó sellado, como una fractura en mitad del alma. Y entonces entendí, en esta vida, yo regresé primero. Ella llegó después, cuando fue seguro, cuando mi corazón estaba listo para recordar, cuando el hilo ya no podía romperse más. El frío de la casa no era presagio, era el eco del calabozo. Los susurros por la noche no eran fantasmas, eran memorias reclamando voz. Las fechas que ella murmuraba mientras dormía eran días clave en aquella vida. Y los nombres, los oficiales, los cómplices, los protectores. Todo había vuelto. Todo buscaba un cierre. Mis lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Ya no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de entendimiento. Tomé el anillo con ambas manos, lo llevé a mi pecho, y susurré, lo siento. Perdóname por la puerta que se cerró. Perdóname por la espera interminable. Perdóname por no haber llegado. Y sentí algo impresionante, el metal se calentó, como si respondiera al perdón. Respiré hondo. Miré hacia la escalera, en lo alto, mi hija estaba observándome. Descalza. En silencio. Con los ojos brillantes. Bajó despacio, sin apartar la mirada. Sus pasos eran suaves, pero cada uno cargaba emoción de siglos. Se sentó frente a mí, en el piso. No dije nada. No hizo falta. Ella extendió su mano, y yo posé el anillo en su palma. Su mirada antigua se iluminó con un destello que reconocí profundamente. ¿Lo recuerdas?, pregunté, temblando. Ella asintió. Lentamente. Lo guardé, dijo con voz pequeña. Lo guardé por si volvías. Eso me rompió. Sentí el alma colapsar y rearmarse en una misma exhalación. Tomé su mano con ambas mías. Allí entendí, ella no vino a esta vida para atormentarme. Vino para sanar. Vino para completar. Vino para soltar. Esta vez estoy aquí, susurré. Y yo, respondió ella, ya no tengo miedo. El aire alrededor se volvió suave, ligero, casi líquido. La casa suspiró. El frío desapareció definitivamente, dejando un calor que se extendió como abrazo. Mi hija apoyó su frente en la mía. Allí, nuestras respiraciones se unieron, y sentí como una grieta invisible, esa fractura que cargábamos a través del tiempo, se cerraba, por fin. Y entonces, lo supe con absoluta certeza, somos dos almas del mismo hilo. No madre e hija únicamente. No esta vida. Sino un lazo que trasciende cuerpos, nombres, siglos, silencios. Y comprendí el ciclo entero, en cada existencia, hay alguien que regresamos a buscar. No por obligación, sino por amor. Sentí las lágrimas rodar, cálidas, suaves, liberadoras. Ella sonrió, no con la alegría infantil de ahora, sino con la paz adulta de entonces, y dijo, esta vez, nos encontramos a tiempo. Yo asentí, tocando su rostro con delicadeza. Prometo, susurré, que nuestra historia nunca volverá a romperse. Ella cerró los ojos, respiró profundo, y la energía cambió.
De repente, su rostro se relajó. Sus mejillas recuperaron el tono rosado. Sus manos se soltaron suavemente. Como si, al sanar, esa memoria antigua se retirara, dejándole espacio para ser, por fin, una niña. Las paredes cobraron color. La luz matinal parecía más viva. El mundo entero cambió sutilmente. Ella se estiró, sonrió con inocencia renovada y dijo, ¿desayunamos? Esa frase simple, tan cotidiana, tan humana, fue la señal final. Sonreí. Y ambos corazones respiraron en sincronía. Pasaron los días, aunque decir días es una forma pobre de describir el tiempo cuando el alma empieza a comprenderse a sí misma. Porque cuando una puerta invisible se abre, toda la casa cambia. Los pasillos de nuestra vida cotidiana se vuelven más luminosos, los objetos guardan menos sombras, y el silencio deja de ser amenaza para convertirse en compañía. La casa respiraba distinto. Ya no despertaba a las 3 de la madrugada con ecos helados. Ya no escuchaba pasos sin cuerpo ni susurros sin boca. Ya no veía huellas húmedas en la madera. Era como si todas esas manifestaciones no hubieran sido fantasmas, sino memorias intentando gritar antes de desaparecer. Ahora, se desvanecían con gratitud. A veces, al dormir, mi hija movía los labios, pero ya no pronunciaba nombres desconocidos ni fechas marcadas por tragedias. Murmuraba melodías suaves, sin sentido aparente, como si su alma cantara arrullos que nunca pudo cantar en aquella vida. Y esa transformación no solo ocurrió en ella. También en mí. Dejé de sentir ese peso en el corazón, esa presión constante en el pecho que cargaba sin saber, como si mi espíritu hubiera arrastrado una cadena invisible y no recordara dónde me había encadenado. Ahora, cada mañana al despertar, respiraba con plenitud, como quien por fin suelta un nudo que llevaba encarnado en el centro del pecho desde vidas atrás. Pero lo más hermoso fue ver cómo nuestra relación cambió. Pequeños detalles, su risa, tan libre que ya no sonaba como máscara, sino como cascada pura. Su abrazo al llegar de la escuela, ya no tímido ni distante, sino completo, lleno de confianza, de entrega. Su mirada, antes vacía, antigua, demasiado profunda para una niña de 7 años, ahora brillaba con la simpleza de quien por fin puede ser solo una niña. Una tarde fría de otoño, estábamos dibujando juntas en la sala. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, reflejando pequeñas partículas de polvo en suspensión, como estrellas diminutas atrapadas en un rayo de sol. Ella dibujaba mariposas azules. Yo, sin pensarlo, dibujé una puerta abierta. Cuando terminé, la observé. Era la misma puerta que en la otra vida, se cerró. Mi hija vio el dibujo, ladeó la cabeza y preguntó, ¿por qué esa puerta está abierta? Sonreí, llevé mi mano al corazón, y respondí, para que nunca más tengamos que llorarla cerrada. Ella me miró sin comprender del todo, pero sonrió con ternura. Luego tomó su lápiz y dibujó una niña cruzando la puerta, con los brazos abiertos. Suspiré. Sin palabras, fue perfecto. Desde entonces, nuestra casa tomó un hábito nuevo, cada noche encendíamos una sola vela en el centro de la mesa. No por miedo, sino para honrar lo vivido. La llama se movía suave, como saludando a las almas antiguas que nos guiaron hasta aquí. Con el paso de los días, otras transformaciones pequeñas comenzaron a suceder. Mi hija empezó a dormir profundamente, durante horas, sin sobresaltos. Su respiración era calma, dulce, completa. Y yo, por primera vez, dormí sin despertar en sobresalto, sin sudor frío, sin sentir el toque de ojos invisibles. El pasado se había ido. Pero había dejado un regalo. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, sentí un aroma diferente, flores secas, lavanda antigua. Reconocí ese olor. Pertenecía a la anciana. Volví la mirada, y aunque no la vi físicamente, sentí su energía, suave, maternal, vigilante. Gracias, susurré al aire. Y una ráfaga cálida rozó mi mejilla, como una caricia. Lo comprendí, ella había estado cuidando el hilo durante vidas. Pero ya no era necesario.
Al día siguiente, encontré algo más, una carta doblada cuidadosamente, dentro de un libro que siempre estaba cerrado. El papel era antiguo, amarillento. La letra era mía. De otra vida. Si lees esto, significa que volviste. No olvides que el amor nunca muere, solo espera. Mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No eran lágrimas de dolor. Eran de reconocimiento, de entrega, de revelación. Esa misma noche, decidí hablar con mi hija, no como madre o guardiana, sino como alma que ya no teme su propia historia. Nos sentamos en la sala, la única luz era la de la vela. La llama proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando formas que parecían historias contándose a sí mismas. ¿Tú recuerdas algo?, pregunté. Ella se quedó pensativa. Miró la llama. Luego me miró a mí. Solo el frío, dijo. Y que un día lloré porque te fuiste. Pero ya no siento ese frío. Ahora siento calor aquí, y señaló su pequeño pecho. La abracé. Y en ese abrazo, sentí que siglos de dolor se habían convertido en un instante de paz. Mientras la sostenía, comprendí algo con una claridad absoluta: no había venido para ser su madre solamente. Había venido para ser su sanación. Y ella, la mía. Los hilos del destino no unen cuerpos, unen propósitos. Esa noche, mientras la vela se consumía lentamente, pensé en todas las personas que viven con un vacío inexplicable, con una herida que no saben nombrar, con un déjà vu que les hace llorar sin razón. Pensé en todas las almas que se buscan sin entender que ya se encontraron antes. Y sentí, por primera vez, que podría ayudar. Que podría hablar. Que mi voz ya no temblaba. Cerré los ojos y dejé que el silencio se llenara de significado. El pasado había dejado de perseguirme. Ahora me impulsaba hacia adelante. Y justo cuando la vela estaba a punto de apagarse, escuché un susurro suave, casi imperceptible, emergiendo del rincón más profundo de mi conciencia: aún queda una última verdad. Mi corazón se aceleró. Porque supe que esta historia aún no había terminado. Los días continuaron fluyendo con una suavidad inesperada. La casa, antes cargada de ecos invisibles, ahora era un refugio tibio, casi sagrado. Pero en esa calma, había una vibración suave, como el cosquilleo previo a una verdad todavía no pronunciada. Lo sentía en los huesos, en la piel, en los latidos hondos del corazón: algo más debía ser dicho. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, mi hija entró silenciosa como siempre, pero esta vez tenía una mirada distinta. No era miedo. No era tristeza. Era claridad. Se sentó frente a mí, apoyó los codos sobre la mesa, y con una voz pequeña, pero firme, dijo: anoche tuve un sueño, mamá. Sentí un escalofrío suave recorrerme, no de terror, sino de reconocimiento automático. La observé en silencio. Soñé que estaba en un cuarto muy frío, continuó, y que escuchaba tus pasos, pero no podías verme. Extendías la mano y no llegabas hasta mí. Quise gritar, pero no tenía voz. Y luego, desperté. Guardé silencio. No respondí. Sabía que su sueño era el eco de lo que alguna vez ocurrió. Ella tomó aire, profundo, como quien junta valor. Pero en el sueño, al final, pude tocar tu mano, y entonces todo se volvió cálido. El frío desapareció. La puerta se abrió. Pude salir. Supe exactamente lo que significaba. El sueño no era aviso. Era cierre. El subconsciente sellando una fractura invisible. Su alma, por fin, dejaba de esperar. La abracé, dejando que su cabeza descansara en mi pecho. Sentí su pequeño corazón latir contra el mío y comprendí la magnitud de aquello. Sanar a un niño interior no siempre ocurre en la misma vida. A veces regresa en otro cuerpo, con otro nombre, buscando otra oportunidad. Esa tarde fuimos a caminar al bosque detrás de la casa. Las hojas crujían bajo nuestros pies, el aroma a tierra húmeda nos envolvía, y el canto distante de los pájaros parecía una melodía antigua. El viento acariciaba nuestras mejillas, no con frialdad,
sino con ternura. Ese árbol, dijo mi hija señalando un roble enorme. Lo conozco. Lo toqué antes. Me acerqué al tronco. Era viejo, inmenso, con raíces profundas como venas saliendo de la tierra. Coloqué la mano sobre la corteza. Cerré los ojos. El eco del pasado volvió, no con fuerza devastadora, sino como una brisa cálida que acariciaba la memoria. Recordé cómo, en aquella vida, escondíamos cartas y pequeños mensajes en las oquedades de los árboles, para que los oficiales no las encontraran. Era nuestro código, nuestro juego secreto. Aquí escondí algo, murmuré sin pensar. Mi hija me miró con ojos abiertos de par en par. Introduje la mano entre dos grietas de la madera. Sentí polvo, humedad y algo más, frágil. Al sacar la mano, traía un pequeño papel doblado. Era imposible. El papel temblaba entre mis dedos, amarillento, quebradizo. Lo abrí con delicadeza. El mensaje era corto, escrito con mi letra antigua: el destino es un círculo. Donde se rompe, se vuelve a encontrar. Mi hija tomó el papel con cuidado, lo observó en silencio, y luego, con una sonrisa tímida, dijo: entonces, ya no está roto. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas silenciosas. No dolorosas. Liberadoras. Esa frase, dicha con la inocencia limpia de una niña, contenía siglos de sabiduría. La abracé fuerte. El bosque entero parecía contener la respiración. Al regresar a casa, sentí una ligereza dentro de mí, como si hubiese soltado un peso que jamás reconocí cargar. Al entrar, noté algo distinto. Sobre la mesa del comedor, había otra fotografía. Esta vez, no sepia. Moderna. Era una imagen de nosotras, sonriendo, abrazadas, tomada hace pocos días. Y detrás, alguien había escrito con tinta azul: la puerta quedó abierta. Miré alrededor. No había nadie. Pero sentí la presencia suave, amorosa, de la anciana. Quise llorar, pero lo que brotó fue una sonrisa plena. Esa noche, al acostarme, tuve un sueño. Estaba en un campo abierto, bajo un cielo púrpura. Frente a mí estaba la anciana, pero más joven, con el rostro sereno y los cabellos sueltos. «Has terminado lo que comenzó hace un siglo», dijo. «¿Y ahora?», pregunté. Ella me miró con ojos profundos. «Ahora debes recordar otra cosa. No solo sanaste a tu hija. Sanaste a tu linaje. Sanaste a tu niña interior. Al alma no la hiere solo la muerte. La hiere la despedida sin explicación. Y tú, has vuelto para explicarla». Sentí un temblor en mis labios. ¿Y ella? Tu hija ya está libre, respondió. Ahora puede vivir esta vida sin arrastrar el dolor de la anterior. Y tú también. Quise quedarme. Había una paz indescriptible en aquel campo morado. Pero la anciana colocó una mano en mi pecho y dijo: la sanación nunca termina en uno. Ahora debes hablar. Porque hay muchos allá afuera con la misma herida invisible. Y desperté. Jadeé, como si hubiera regresado de muy lejos. La habitación estaba tranquila. La vela encendida, la llama quieta. Mi hija dormía profundamente, sus labios curvados en una sonrisa tranquila. El anillo descansaba sobre mi mesa de noche, su brillo ahora suave, sin pulsos extraños, sin presiones. El frío había desaparecido para siempre. Caminé hacia la ventana. Afuera, la luna bañaba las copas de los árboles con una luz plateada. Y supe que esa imagen, ese instante, era la prueba final: la paz había vuelto. Respiré hondo, sintiendo el pecho expandirse sin dolor. Recordé las palabras de la anciana: muchos allá afuera sienten lo mismo sin saber por qué. Y algo dentro de mí se encendió. Comprendí que esta historia no era solo mía. Era un espejo. Había más almas buscando hilos rotos. Más miradas que reconocían sin motivo. Más familias repitiendo patrones que no pertenecen solo a esta existencia. Y supe que esta sanación recién comenzaba a expandirse.
Hoy, a la distancia de aquellas noches frías, puedo mirar hacia atrás sin que mi corazón tiemble. Comprendo algo que antes temía pronunciar: no siempre lloramos por lo que vivimos en esta vida. A veces lloramos por lo que recordamos sin recordar, por heridas que atraviesan cuerpos, generaciones y destinos. En cada familia hay silencios incómodos, nudos invisibles, patrones que se repiten como si el tiempo fuera un círculo y no una línea. Padres que abandonan sin querer. Hijos que esperan sin saber. Promesas que se rompen por guerras, por accidentes, por distancias imposibles. Y la vida, caprichosa, sabia, paciente, vuelve a unirnos donde nos rompimos, para ver si ahora podemos completar lo que quedó pendiente. ¿Has sentido alguna vez un déjà vu tan profundo que te estremeció? ¿Has mirado a alguien por primera vez, pero tu alma juró conocerlo desde antes? ¿Te ha dolido una despedida con un dolor exagerado, como si repitiera otra antigua? Si tu corazón responde sí, quizá no te estás equivocando. No lo llames locura. Llámalo memoria del alma. El miedo nos dice que olvidemos. El amor nos pide que recordemos. Y cuando recordamos, sanamos. Hay heridas familiares que se transmiten en silencio, de abuelo a padre, de padre a hijo, de alma a alma, como si fueran sombras heredadas. Pero también hay una oportunidad: decidir romper el ciclo. A veces basta un abrazo distinto, una palabra nunca dicha, una presencia que nunca se brindó. Y entonces, el hilo se repara. Cuando miro a mi hija ahora, veo dos cosas: la niña que juega con mariposas azules, y la alma antigua que lloró frente a una puerta cerrada. Pero esa puerta ya no existe. En su lugar, hay un arco de luz. Un portal abierto. Una historia completa. He aprendido que el karma no es castigo. Es continuidad. Que el destino no es cárcel. Es retorno. Que el amor no termina. Espera. Y cuando dos almas se prometen encontrarse, no hay vida, muerte, silencio ni tiempo que las detenga. Hoy, mientras la observo dormir en paz, siento que algo dentro de mí, algo que llevaba siglos dormido, despertó y sonrió. Entiendo, finalmente, quién fui. Entiendo por qué volví. Entiendo que este cuerpo es apenas un traje, y que lo que nos une es tejido en otro plano. Y ahora quiero darte algo a ti, que escuchas esta historia: si algún día sentiste que tu dolor no tenía origen, que tu tristeza era demasiado grande para un momento pequeño, que tu mirada reconoció a alguien demasiado rápido, no lo ignores. Somos más antiguos de lo que parecemos. Y quizás, solo quizás, tu alma está esperando cerrar su propio ciclo. Tal vez tu misión en esta vida sea dar lo que te negaron en otra. Tal vez alguien cerca de ti está esperando, sin saber, que regreses por ellos. Si este relato tocó algo dentro de ti, no es casualidad. Nada lo es. No lo guardes en silencio. Compártelo. Pregunta. Escucha. Observa los hilos que conectan tus días. Y si en algún instante sientes un nudo en la garganta sin razón, míralo de frente. Puede que sea una puerta abierta, esperando que des el paso. Puede que estés sanando algo que tu familia arrastró durante generaciones. Puede que tu propia alma esté pidiendo voz. Y ahora, antes de cerrar esta historia, quiero dejarte una última pregunta: ¿has sentido que ya viviste esta vida antes? Si tu respuesta nace en el pecho y no en la mente, entonces ya sabes la verdad. Porque en el fondo, todos venimos a recordar. Todos venimos a reparar. Todos venimos a amar mejor. Y cuando finalmente lo logramos, algo mágico ocurre: el frío se va, la casa suspira, los objetos descansan, y la mirada de quienes amamos se vuelve clara, ligera, limpia. El pasado deja de perseguir. El presente deja de doler. El futuro deja de asustar. Porque al sanar la promesa rota, sanamos también la herida que nunca supimos nombrar. Y allí, en ese silencio cálido que queda después del llanto, entendemos lo que siempre estuvo escrito en nuestro destino. Las almas se encuentran cuando es tiempo de sanar.